Hola, hola a todos queridos amigos, oyentes y seguidores de Historia en Podcast. Muy bienvenidos a un nuevo encuentro con la historia. Encuentro número 219 de Historia en Podcast. Episodio especial, no porque sea un número redondo que ya se viene, que va a ser el próximo y va a ser un flor de episodio, ¿sí? Pero este 219 es un especial por el tema, ¿sí? Un tema que gran cantidad de amigos, de seguidores, de oyentes nos lo han pedido, ¿sí? Y aparte, gran episodio, súper especial, por el trasfondo que guía este encuentro, por la noticia que vamos a estar dando a lo largo de este episodio. Al final del episodio, como siempre hacemos, siempre al final de los episodios que decimos que son especiales, no defraudamos, decimos que hay una gran noticia y en este caso es una gran noticia de este proyecto hermoso que es Historia en Podcast. Así que estar atentos porque será una noticia fantástica, realmente, con todas las letras. Al final de este encuentro, episodio, como les decía, muy solicitado, la historia de los denominados reyes católicos, de Isabel de Castilla, de Fernando de Aragón, un tema que promete mucho, sobre todo después de haber tratado ya aquí en Historia en Podcast los temas referidos a los visigodos, por ejemplo, la posterior conquista árabe de la península ibérica, luego el proceso de expulsión de los moros, episodios 132, 133 y 134 respectivamente, que si no han escuchado recomiendo fuertemente escuchar. Ahora, este episodio es sobre los reyes católicos. ¿Qué hay de ellos? ¿Qué historia tienen por detrás estos dos personajes súper importantes? Antes de largar, la invitación de siempre a Historia en Podcast Academias. Vamos a estar largando cursos tremendos el mes que viene, ¿sí? Tenemos la Masterclass de Cristianismo, recuérdenlo, el sábado 13 de septiembre no va a haber episodio ese día, sí vamos a tener la Masterclass de Cristianismo, se vienen nuevos cursos y nuestro Instagram, Historia en Podcast, ahí los espero. Hecha la invitación, vamos con los Reyes Católicos, grandes participantes, grandes actores en este escenario que nos lleva a pensar directamente en el año 1492, ¿no? Pensamos en los Reyes Católicos y pensamos rápidamente en 1492, año que debería estar escrito con letras marcadas a fuego, ¿no? En cualquier manual de historia universal, porque no hablamos de un simple calendario que avanzaba, no estamos hablando de un año que partió literalmente la historia en dos. Año 1492, en enero, Granada caía en manos cristianas. Después de casi 8 siglos de dominación, la banderita de la media luna se arriaba en el Palacio de la Alhambra para dar paso a la cruz. Era el final de Al-Ándalus, el cierre definitivo de un periodo que algunos llaman como la Reconquista, otros simplemente la conquista de España por parte de los reyes católicos justamente. Pero eso no es todo, porque apenas 2 meses después, en marzo, los mismos reyes que habían entrado triunfantes a Granada firmaban las famosas capitulaciones de Santa Fe. ¿Sí? Esta vez no se trataba de una guerra, sino de un proyecto que parecía casi descabellado, que era apoyar a este navegante llamado Cristóbal Colón, que aseguraba poder llegar a las Indias navegando a través del oeste. Y después, siguiendo la cronología en este año trascendental en la historia del mundo, sobre todo de España, pero con implicancias mundiales, en julio de ese mismo año, 1492, otro decreto cambiaba la vida de miles de personas, que va a ser la expulsión de los judíos de todos los dominios hispánicos, ¿no? Una decisión que buscaba la unidad religiosa, pero que deja, en definitiva, un vacío cultural, un vacío económico, un vacío social que jamás volvería a llenarse de todo. Y como si no bastara con todo esto, en octubre de 1492, las 3 carabelas de Colón iban a tocar tierra en un mundo nuevo, al menos para los españoles, ¿sí? Y bueno, un mundo que Colón estaba convencido de que eran las Indias, ¿no? Y que había triunfado su ruta por el oeste. Bueno, al año siguiente vuelve Colón a España, confirma, trae indígenas, tesoros exóticos y confirmaba esa apuesta que los reyes católicos habían hecho en él, ¿no? 3 hechos fundamentales. Un solo año. Granada, América, la expulsión de los judíos de los dominios hispánicos. O sea, un año que va a ser mucho más que un año, que va a ser el nacimiento de una nueva España. Y claro, cuando uno busca detrás de estos grandes hechos que cambiaron radicalmente la historia de España y del mundo,
siempre se encuentra con dos nombres propios, dos jóvenes monarcas, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, tipos que lograron en muy poco tiempo torcer el rumbo de la península ibérica y después también del mundo entero. Y ahí viene la pregunta clave: ¿cómo lo hicieron? ¿Qué hicieron estos reyes católicos para torcer el rumbo de la historia? Lo primero a aclarar, según mi criterio, antes de hacer la aclaración voy a aclarar otra cosa. Tenemos un episodio súper largo por frente, también anti-algoritmo este episodio. No lo recomienda nadie hacer episodios largos. Nosotros apostamos al contenido cultural de calidad y con la duración que tenga que tener. No nos podemos acostumbrar a consumir videitos de 30 segundos. Vamos en serio. O sea que prepárense, escúchenlos en partes, como ustedes quieran, pero les aseguro que va a ser un gran episodio. Hecha esa aclaración, vamos a la segunda aclaración, que según mi criterio, estos reyes católicos no fueron solamente reyes. Fueron una dupla política, una dupla personal única, inseparables, tanto en su ambición como en su capacidad de construir poder. Tanto que la historia, y hasta la iglesia en realidad, primero antes que la historia, los bautizó con un título que todavía hoy retumba en los manuales de historia: los Reyes Católicos. De hecho, nosotros así titulamos este episodio. Pero volvamos unos años antes al calendario, antes de 1492, ese año bisagra, ¿sí? Así entendemos esta historia con el panorama completo. Vamos a ver, para eso tenemos que retrotraernos hasta mediados del siglo XV, cuando la península ibérica era una especie de rompecabezas de reinos y de poderes cruzados, ¿no? Por un lado, tenemos a Castilla, el reino más extenso, ¿no? Con más de 6 millones de habitantes, con una economía basada en la lana, en la exportación, ¿sí? de lana hacia Flandes, hacia la región de Flandes, pero también un reino de Castilla lleno de tensiones entre la nobleza y la corona, con una monarquía muy debilitada desde el reinado de Juan II, que ya nos vamos a meter punto por punto a todo esto. Del otro lado, la corona de Aragón, que son las dos coronas que nos interesan en este caso, ¿no? Castilla y Aragón. Aragón, un reino bastante más pequeño, de población bastante menos numerosa, pero con proyección internacional. Cataluña, Valencia, Mallorca, Sicilia, Cerdeña, incluso hasta Nápoles, ¿sí? Estaban bajo la órbita de Aragón. Era algo así como, si tuviéramos que poner un título, diríamos un reino mediterráneo, un reino comercial, un reino diplomático, con gran uso de la diplomacia. Mientras que Castilla estaba mirando hacia la meseta, digamos, ¿no? Hacia el interior de Europa, ¿sí? Aragón estaba mirando hacia el mar Mediterráneo, ¿no? El lugar en donde desde la época del Imperio Romano el comercio figuraba como la principal actividad económica y el Mediterráneo como el principal lugar en donde se llevaba a cabo esa actividad económica. Ahora, va a haber en toda esta historia de los reyes católicos, de estas dos coronas que se van a terminar uniendo, ¿sí? De dos coronas bastante disímiles, podemos decir, con diferentes intereses, mirando hacia diferentes lados, con diferentes internas políticas. Va a haber un hecho, que cambia, una jugada clave, que va a ser el casamiento, la unión de Castilla y Aragón con el casamiento de Isabel de Castilla y de Fernando de Aragón. Si ustedes agarran cualquier podcast que haya sobre esto, cualquier película, cualquier libro de historia, siempre vamos todos automáticamente al año del casamiento. Yo decidí ir todavía un poquito más atrás para entender la majestuosidad de esta dupla política que fueron los reyes católicos. Así que vamos a construir un poquito esta historia de amor o de interés, mejor dicho, que se escondía detrás de este famoso matrimonio, ¿no? Vamos a responder primero una pregunta que cualquiera de nosotros podríamos hacernos, ¿no? ¿Cómo se conocieron estos dos prometidos en pleno siglo XV? ¿Cómo se conocieron Isabel y Fernando particularmente? Pero a nivel general,
¿Cómo se conocía la gente en ese época? ¿Cómo llegaba la propuesta de matrimonio en la nobleza, ¿no? En la alta jerarquía, en la élite de esos momentos? Y ahí adentro, si hacemos doble clic, la pregunta específica sería cómo se conocieron Isabel y Fernando, que son nuestros protagonistas del episodio del día de hoy, ¿no? Bueno, en realidad no va a ser un flechazo de novela, ¿no? No es que cruzaron miradas en un baile y qué sé yo, y se escaparon juntos por amor a la salida del boliche. No. Acá estamos hablando de que este matrimonio fue más que un matrimonio por amor, fue una decisión política fríamente calculada. Y vamos a ver qué pasa acá. Desde muy joven, Isabel entendió que su destino como mujer de la aristocracia, de la nobleza, no dependía de los sentimientos, sino más bien de la estrategia matrimonial. Ella, en realidad, era medio hermana del rey Enrique IV de Castilla, y por esos momentos era el rey de Castilla, o sea, medio hermana del rey castellano, ¿no? Compartían padre. Juan II de Castilla, este que mencioné hace un ratito, era el padre de ambos, de Enrique IV y de Isabel. No compartían madre. Enrique IV había nacido en 1425, fruto del primer matrimonio de Juan II con María de Aragón. E Isabel y su hermano Alfonso, el infante que también va a estar metido ahí en la historia, eran hijos de Juan II con su segunda esposa, que fue Isabel de Portugal. Anoten, si están tomando nota, anoten este nombre. Isabel de Portugal. No me importa tanto el nombre, la procedencia. Portugal, anótenlo, Portugal. ¿Qué va a suceder? Cuando Juan II murió, en 1454, el trono pasó a Enrique IV, ¿sí? Era el primogénito, derecho de primogenitura, heredaba la corona de Castilla. Pero los hijos del segundo matrimonio, Alfonso e Isabel, van a quedar en una posición delicada, ¿no? Eran príncipes legítimos, sin lugar a dudas, pero subordinados a la figura de su medio hermano mayor, que era Enrique. Esa diferencia de madres, ¿sí?, va a ser la que va a explicar la rivalidad política y dinástica que en definitiva marcará toda la vida política de la propia Isabel, ¿no? O sea, ella estaba en la línea de sucesión y eso la convertía en pieza clave en ese tablero europeo. Tanto es así que Enrique, su medio hermano, tenía una idea muy clara en mente, que era casarla con el rey de Portugal, que en esos momentos era Alfonso V. Le dije, tomen nota de Portugal. Enrique IV quería casar a Isabel, su medio hermana, con Alfonso V de Portugal, para de esa manera consolidar esa alianza luso-castellana, ¿no?, entre Castilla y Portugal. Francia, por su parte, quería meter mano en esta cuestión dinástica castellana y había ofrecido como candidato a Carlos, duque de Berry, hermano del rey Luis XI de Francia. O sea que había intereses en Isabel, intereses políticos, ¿no? Claramente. Por eso querían desposarla. Incluso dentro de Castilla, parte de la nobleza castellana miraba con recelo a ese muchachito aragonés que estaba ahí con fama de ambicioso revoloteando el nido de esta joven, ¿no? Pero ella, la joven Isabel, tenía otra idea en mente. Ella misma quería elegir al hombre que la acompañara. Y no que la acompañara en el rosado camino del amor, ¿sí?, sino que la ayudara, que la acompañara en el camino de la construcción de poder. Se está poniendo interesante la novela, ¿no? Y eso que solamente vimos un lado de la historia, que es el lado de Isabel. Del otro lado estaba Fernando de Aragón, príncipe heredero de una corona muy distinta, ¿sí? Aragón era fuerte, como les decía recién, en lo marítimo, en lo comercial, con posesiones en el Mediterráneo, Sicilia, Nápoles, Cerdeña, pero no tenía la masa poblacional ni la riqueza agrícola que sí tenía Castilla, por ejemplo. Para Fernando, unirse con Isabel era abrir la puerta a un futuro de hegemonía dentro de la península ibérica, ¿no? Pensando en otro mapa de poder, pensando en otros horizontes, en otras rutas comerciales. Ambos, Isabel y Fernando, se habían visto en encuentros diplomáticos, pero no existió nunca algo así como un romance juvenil, ¿no? Lo que sí hubo entre ambos fueron emisarios, cartas, pactos,
¿sí? Isabel buscaba un aliado con respaldo militar, con prestigio dinástico, y ahí aparece Fernando, y Fernando buscaba la llave de Castilla. Y juntos podían desafiar, si querían, a Enrique IV de Castilla, a Portugal, a Francia, a la nobleza castellana, al que se le cruzara al frente, y vaya si así lo hicieron. Y acá viene lo jugoso. El año 1469, el año de la boda, con la ciudad de Valladolid como escenario. Isabel con apenas 18 años de edad, Fernando con un año menos, con 17, y un casamiento que va a ser clandestino, un casamiento hecho a escondidas, porque medio planeta político se oponía a esa boda. Enrique IV, de hecho, ya la tenía comprometida con Alfonso V de Portugal. Francia, del otro lado, estaba presionando por su propio candidato, este Carlos, hermano del rey Luis XI, que le decía recién. Y en Castilla, muchos nobles desconfiaban de Fernando, el que lo veían como un joven astuto, ambicioso, que quería meterse en las rencillas internas de la política castellana. Pero la pareja, Isabel y Fernando, van a jugar fuerte. Isabel escapa del lugar en donde estaba custodiada por su hermano Enrique IV, escapa de Ocaña particularmente, ahí estaba bajo custodia de su hermano, con ayuda de un par de partidarios que ella tenía en las familias, en algunas familias nobles de Castilla. Se va a refugiar en la ciudad de Valladolid. Y Fernando va a tener que ir hasta Castilla, va a tener que ir hasta Valladolid particularmente, cruzando toda Castilla disfrazado de criado, vestido como un mozo de mulas, dicen los libros de historia, ¿no? Acompañado por un puñado de hombres fieles para que nadie lo reconociera y en la mitad del camino lo arrestara, ¿no? O sea, el heredero de Aragón estaba entrando de incógnito en tierras castellanas. Una película, esto da para una película medieval, ¿no? Con tintes amorosos, si se quieren. Y todavía faltaba otro obstáculo a vencer. Y créanme que era el mayor de todos los obstáculos. ¿Saben de qué hablo? De la consanguinidad entre ambos. Resulta que Isabel y Fernando eran primos segundos. Ambos descendientes de Juan I de Castilla. Ambos eran bisnietos de ese Juan I de Castilla. Por lo tanto, si usted es un hábil oyente, entenderá que en épocas en donde la Iglesia Católica marcaba las reglas de juego, incluso en otras épocas también, un matrimonio entre primos segundos estaba prohibido, sobre todo por la Iglesia, si no existía de por medio una dispensa papal. ¿Qué hicieron los muchachitos hábiles y astutos? Presentaron una supuesta dispensa del Papa Pío II. ¿Sí? El Papa Pío II autorizaba ese matrimonio, pero hay acá un chamullo tremendo, ¿sí? Un punto muy flojo de papeles. Resulta que ese Papa, Pío II, había muerto 5 años antes. O sea que todo indica que el documento, la dispensa papal para los futuros reyes católicos, fue un fraude armado por Alfonso Carrillo de Acuña. ¿Quién era este muchacho? El arzobispo de Toledo. Ni más ni menos que un aliado de Isabel. O sea, un chamullo papal, vamos a decir, que funcionó como llave mágica para abrir el altar a esta joven pareja. La cuestión es, queridos amigos, que el 19 de octubre de 1469, en el Palacio de los Viveros de Valladolid, finalmente se termina celebrando la ceremonia de matrimonio entre Isabel y Fernando. Una ceremonia discreta, sin ostentación de poder, ni de riquezas, ni de rangos, sin las grandes fastuosidades que uno podría imaginar en una boda real. Pero lo que ahí se sellaba, créanme, que no era menor. Era, en definitiva, una alianza que iba a cambiar el rumbo de España primero, de Europa después y, en tercera instancia, del mundo completo. Lo fundamental estaba en un documento previo que fueron las famosas capitulaciones matrimoniales, también conocidas como las capitulaciones de Cervera, que eran un poquito anteriores al 19 de octubre de 1469, la fecha de la boda. Eran de marzo de 1469 estas capitulaciones de Cervera. Ahí, en esas capitulaciones, Isabel va a dejar muy en clara su posición. Ella iba a ser la soberana de Castilla, ella. Y Fernando iba a ser consorte, con voz, con voto,
en las decisiones, pero sin opacar el rango de reina que ella se guardaba para sí misma. Subordinado muchas veces, incluso el propio Fernando, al rango que poseía la reina castellana. Y eso, en el siglo XV, era verdaderamente revolucionario. Pensemos que en esa época lo normal era que la mujer quedara relegada. Bueno, Isabel no. Desde estas capitulaciones, este contrato prematrimonial, podemos decir, desde el inicio mismo, dejó en claro que ella iba a ser la que iba a gobernar. Y Fernando la acompañaría. Y acepta esa función. Imaginemos la escena, 2 jóvenes de menos de 20 años desafiando al rey de Castilla, desafiando a Portugal, desafiando a Francia, desafiando a media nobleza castellana e incluso hasta el propio Papa, hasta la propia Iglesia Católica con un documento trucho. ¿Y saben qué? Aún así, los tipos salieron airosos. Una boda que no va a ser un gesto romántico, sino que va a ser, en definitiva, un acto de audacia política. Claro que la jugada va a tener consecuencias, ¿no? Les va a terminar trayendo enemigos, y vaya que enemigos, ¿no? El primero de todos, imaginarán ustedes quién fue. Fue el medio hermano de Isabel, fue Enrique IV. El tipo recontra furioso. Él reafirma en ese momento la legitimidad de su hija, ¿sí? De su hija Juana la Beltraneja. ¿Sí? Acá hay una historia súper interesante, no me voy a detener mucho, pero es necesario nombrar, porque Juana la Beltraneja, ese apodo, es curioso, ¿no? Resulta que se pensaba que este tal Enrique IV, ¿sí? Muchos van a decir era impotente sexualmente y otros van a decir era homosexual. ¿Sí? Entonces dudaban de la paternidad de Enrique IV sobre su hija Juana. En ese contexto, muchos nobles castellanos creían que Juana no era hija del rey, sino de un noble muy cercano al rey, mejor dicho, muy cercano a la reina, que la reina era Juana de Portugal, ¿no? El nombre de ese noble era Beltrán de la Cueva, de ahí el sobrenombre de Juana, la Beltraneja, o sea, la hija extramatrimonial de este Beltrán de la Cueva. Cuestión, que sea como fuere, Enrique IV comprometió a su hija con Alfonso V de Portugal, nada menos que el tío de la niña, ¿sí? Para dar la batalla por el trono. ¿Sí? El mismo Alfonso V que quería casar con su media hermana Isabel, la casa ahora con su hija. O sea, tío casado con sobrina. A partir de acá, la península ibérica, ¿sí? Se va a partir, sobre todo, sí, la península ibérica, decimos, la actual España se va a partir en 2 bandos. Y la tensión iba a terminar estallando en lo que se denominó la Guerra de Sucesión Castellana. La Guerra de Sucesión Castellana va a ser el conflicto que estalla a partir de la boda de Valladolid, con un novio disfrazado, una novia fugitiva, un papel papal dudoso, ¿sí? Que en definitiva terminará siendo el primer ladrillo de la construcción de la España moderna. Pero empieza la Guerra de Sucesión Castellana. Acá quedaría, a mi criterio, una última pregunta, ¿no? Por ahí se han escrito un par de libros sobre esto, súper interesantes todos, y de ahí saco la información. Pero digo, una pregunta que dice, a ver, Isabel y Fernando se casaron por interés político, por redes de poder, por intereses y no sé cuánta cosa. Ahora, ¿el amor qué rol jugó? ¿Se casaron por amor o netamente por política? Bueno, como dice un célebre historiador español, puede que con los años haya surgido un vínculo personal fuerte entre ambos. Tuvieron 5 hijos, ¿no? Siempre se mantuvieron juntos en el poder. Pero el casamiento de 1469, el casamiento fue sobre todo una alianza política. Era un pacto pensado para sobrevivir en un mundo de intrigas, de guerras, de traiciones. O sea, podemos decir que si hubo amor fue secundario y si hubo cálculo político fue, a mi criterio, total. Isabel y Fernando entendieron que si jugaban sus partidas solos eran vulnerables, pero que juntos podían llegar a cambiar el destino de la península y créanme que así lo han hecho. Ahora, ¿qué pasa con esta guerra de sucesión castellana que les decía recién? Bueno, el problema era que Isabel todavía no era reina. ¿Sí? El rey era su medio hermano, Enrique IV, por lo que el trono de Castilla va a entrar en disputa. Y había un punto no menor, ¿sí? Como Enrique IV fracasa en su intento de casar a Isabel con Alfonso V de Portugal, volvió a insistir con el portugués, pero esta vez ofreciéndole la mano de su hija Juana, ¿no? Como les decía recién. Y como dice un viejo refrán,
tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, ¿no? Y la hija de Enrique finalmente se terminaría casando con Alfonso V, quien había pasado de ser el candidato para unir Portugal con Castilla por vía de Isabel a convertirse en el esposo de Juana y el gran aliado militar beltranista, como se conocía al bando de Juana la Beltraneja, de ahí el nombre del bando. Para colmo de males, Enrique IV iba a morir en el año 1474, dejando como heredera a su hija, Juana, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Ahí la nobleza castellana, con este rumor de que no era la hija legítima de Enrique IV, ¿sí?, que era la Beltraneja, ese sector de la nobleza empieza a apoyar a Isabel. Va a usar como argumento la no paternidad de Enrique IV sobre Juana para deslegitimarla a ella al trono. O sea, para decirle: Juana, muchas gracias por todo, pero usted no es hija legítima del rey fallecido, por lo tanto no tiene derecho al trono. Y así, como quien no quiere la cosa, empezaba la guerra de sucesión castellana entre 1475 y 1479. ¿Quiénes se enfrentaban? De un lado, Isabel, apoyada por gran parte de la nobleza, por supuesto por su marido Fernando, y del otro lado Juana, respaldada, nada menos que por Portugal y también con algunos apoyos franceses. O sea, no era solamente un problema interno castellano, era una guerra internacional por el trono de Castilla. Ahora, acá hay un punto interesante. ¿Por qué la mayoría de los nobles castellanos, en vez de inclinarse por Juana, se inclinan por Isabel? Bueno, ahí hay varias claves. Primero, la duda de la legitimidad, ¿no? Muchos creían que Juana no era realmente hija de Enrique IV. Ese rumor de que era hija de Beltrán de la Cueva ya la marcaba con un sello de ilegitimidad. Y apostar por esa mujer con sello de ilegitimidad era arriesgarse a quedar ahí pegados a una reina cuestionada desde el minuto cero, ¿no? Y segundo, estaba el fantasma de Portugal detrás de todo esto. Juana, como les dije, estaba comprometida con Alfonso V de Portugal. Y si ella heredaba el trono, Castilla podía terminar bajo el control portugués. Y claro, a la nobleza castellana no le gustaba nada la idea de rendir cuentas a un rey extranjero, ¿no? Y tercero, estaba la propia figura de Isabel. Isabel era una joven que, si algo no mostraba, era rastros de ser dócil. Todo lo contrario, una mujer con carácter, con firmeza, con una capacidad enorme para negociar. Una mujer que supo sentarse con los grandes linajes, supo prometer respeto a los fueros de esa nobleza, de esos linajes, y supo ganarse la confianza de esos nobles. Entonces, esos nobles castellanos van a ver en Isabel el orden que estaban buscando. Ven autoridad legítima, es decir, veían un futuro estable. Y por último, y no menor, el apoyo de la Iglesia. Frente al descrédito de la corte de Enrique IV con sus intrigas, sus sospechas y toda la cuestión esta de la paternidad o no, ¿sí?, Isabel aparecía como la opción de la moralidad, ¿no? La opción de equilibrar la balanza, de poner orden, el mismo orden que veían los nobles. En Isabel también lo va a ver la Iglesia. O sea, en definitiva, para gran parte de la nobleza castellana, Isabel representaba estabilidad, representaba continuidad, mientras que Juana encarnaba, quisiera o no, la propia Juana, pobre, encarnaba incertidumbre, encarnaba riesgo de perder poder en manos de Portugal. Y en política medieval, como en la de hoy también, a la hora de elegir, muchos prefieren el orden antes que dar el salto al vacío. Y fue con todas esas alianzas tejidas que Isabel mostró toda su fuerza, mostró los dientes, mostró las garras. No fue la reina pasiva que algunos podrían imaginar. Tomó decisiones, reunió ejércitos, negoció con los nobles poderosos, pactó con las ciudades castellanas y sobre todo, impuso la idea de que ella era la legítima heredera y no Juana. Es decir, apostó por la acción, está más que claro, pero también apostó firmemente a la idea de que ella era la legítima heredera de Castilla. Y por su parte, Fernando va a aportar su astucia militar, su astucia diplomática. Dije recién que Aragón era un reino súper astuto desde lo diplomático. Porque si Isabel fue la reina firme, la estratega del orden interno, Fernando fue el diplomático nato. En los pasillos del poder europeo, a Fernando lo apodaban el rey zorro. Y no era un insulto, era un reconocimiento de la astucia.
¿no? Mientras Isabel estabilizaba Castilla, Fernando desplegaba un tablero mucho más grande, mucho más allá de Castilla, Italia, Francia, el Mediterráneo. Su obsesión era frenar a Francia. Francia buscaba expandirse hacia Italia y ganar peso en la península ibérica, ¿no? Y Fernando, con su mirada larga, va a entender, digo, en esos momentos, que las guerras no siempre se ganaban con espadas, muchas veces se ganaban con tratados. Jugó con maestría en ese tablero, pactó cuando le convenía, traicionó cuando era necesario, usó los matrimonios como fichas de ajedrez, ya lo vamos a ver más adelante, pero casó a sus hijas con herederos de las cortes europeas. No me voy a meter ahí ahora, nos vamos a meter un poquito más adelante hacia el final del episodio. Y así, con cada movimiento, Fernando iba ampliando la influencia de toda su dinastía. Un cronista italiano lo definió así: Fernando engaña más con un tratado que otros con 100 lanzas. Y quizás ahí está la clave de por qué lo llamaron el Rey Zorro, ¿no? Un político que supo mover los hilos en silencio, ¿sí? En silencio. Mientras Isabel aseguraba el trono de Castilla a plena luz del día, el tipo iba por los pasillos haciendo el lobby, diríamos hoy en día, ¿no? Negociando, el armador, el diplomático, el astuto, ¿sí? El astuto. Así las cosas, los primeros meses de esa guerra de sucesión van a ser un verdadero torbellino, ¿no? Alfonso V de Portugal cruza la frontera, decide imponer a Juana, su prometida, como reina, y de paso decide unir las coronas bajo su mando, ¿no? Va a entrar a Castilla con un ejército poderoso, celebró una boda formal con su sobrina Juana, como para dejar todo atado, ¿no? Los beltranistas castellanos se sumaron a esa causa, esperaban que Portugal se hiciera fuerte en la península, ¿no? Pero Isabel y Fernando reaccionan rápido. ¿Qué hacen? Convocaron a las cortes. Convocan a las cortes, se presentaron como soberanos legítimos, pusieron en marcha toda la maquinaria política, inauguraron el primer cuerpo armado organizado a nivel estatal en Castilla, que fue la Santa Hermandad. Eso va a marcar un antes y un después en la autoridad real, ¿no? Algunos historiadores la llaman, con razón, a la Santa Hermandad como la Policía Nacional del siglo XV. A ver, se preguntarán ustedes, ¿por qué fue tan importante o qué fue esta Santa Hermandad? No es mi estilo dejar datos sueltos. Bueno, la Santa Hermandad era una especie de fuerza policial militar creada en 1476 en las Cortes de Madrigal para mantener el orden en Castilla, ¿no? La palabra hermandad en realidad venía de las ligas de municipios que ya existían desde antes, para poder defenderse, qué sé yo, de los bandidos, de los abusos de los señores feudales, de lo que fuera, ¿no? Bueno, Isabel y Fernando toman esa idea local y la transforman en una institución nacional, encomillémoslo de nacional, ¿no? Pero al menos en el reino de Castilla. ¿Y cómo funcionaba? Funcionaba con un financiamiento especial, con un impuesto especial, ¿sí? Contaba con tropas permanentes, tropas que se movilizaban muy rápidamente, que se encargaban de perseguir a ladrones, a castigar crímenes en los caminos y sobre todo a controlar a aquellos nobles que desafiaban la autoridad real de Isabel y de Fernando. Va a ser clave esta Santa Hermandad. Clave porque hasta entonces Castilla estaba llena de feudos semiautónomos, ¿sí? Con nobles que hacían la guerra por su cuenta. Bueno, con la Santa Hermandad, los reyes católicos impusieron un poder militar centralizado. El miedo ya no era solamente al señor feudal. El miedo ahora era al rey, a la reina y a la justicia. Pero así como la Santa Hermandad, también va a existir otra institución, ¿sí? También súper importante, con una participación más que elocuente en la Guerra de Sucesión Castellana, que fue el Consejo Real. Si la Santa Hermandad fue la policía del reino, el Consejo Real fue el cerebro político de Isabel y Fernando, y también va a tener su rol clave en la consolidación de ese poder. El Consejo Real de Castilla, ese era el nombre, que existía también previamente, pero que bajo los reyes católicos va a ser reformado y va a ser transformado
en una verdadera máquina de gobierno, una maquinaria de gobierno centralizado. Isabel y Fernando lo van a reorganizar en 1480, ¿sí? En lo que fueron las Cortes de Toledo, ¿sí? Y a partir de ahí ese Consejo Real es un Consejo Real, digo, que va a estar formado por juristas, por eclesiásticos, por nobles, pero que al mismo tiempo esos juristas, esos eclesiásticos y esos nobles debían ser personas leales a la corona, no a las facciones nobiliarias, sino al poder centralizado. Se buscaba, aparte, que fueran expertos en derecho, en administración, no solamente aristócratas influyentes, ¿no? Y durante la Guerra de Sucesión, ese Consejo Real fue clave para sostener la legitimidad de Isabel. Mientras las espadas chocaban en los campos de batalla, el Consejo Real producía documentos, sentencias, propaganda legal que reforzaba la idea de que Isabel era la verdadera reina legítima y que Juana la Beltraneja era apenas una bastarda. Y además de eso, ese Consejo Real coordinaba el financiamiento de la guerra, generaba estos impuestos extraordinarios, los creaba y organizaba su recaudación, organizaba la justicia real para contrarrestar el poder de los señores feudales en España, ¿no? Después de la guerra, ese Consejo Real se va a convertir quizás en el órgano permanente que empezó a gobernar día a día junto a los reyes, ¿no? De hecho, muchos los consideran como el antecedente directo del Estado moderno en España, porque en cierta forma limitaba también el poder de la nobleza y profesionalizaba, ahí está, la administración. En resumen, Santa Hermandad, que garantizaba el orden en los caminos, en los pueblos, en la guerra, y el Consejo Real, que garantizaba que hubiese un gobierno sólido, legal y centralizado detrás de esos ejércitos. Esas van a ser las dos grandes columnas con las que Isabel y Fernando consolidaron su posición en la guerra. Y con toda esta operatoria funcionando, iba a llegar un momento clave en esta guerra de sucesión castellana, que fue la famosa batalla de Toro del año 1476. Una batalla que se dice que fue un choque durísimo, ¿no? Tan dura que ninguno de los dos bandos pudo cantar victoria absoluta en el campo de batalla, ¿no? Los portugueses resistieron bien, pero van a tener un ala de su ejército que se desmoronó, y ahí Fernando aprovecha y es el que logra salvar esa jornada para las huestes de estos reyes católicos, ¿no? Que todavía no eran los reyes católicos, que ya va a llegar ese título, o sea, nos vamos a acercar a ese momento, pero para que entiendan ustedes que van a ser quienes se acercan al menos a la victoria, digo, en el campo de batalla. Ahora, lo decisivo no fue el campo de batalla en sí, no fue la sangre derramada ahí, sino lo que se contó después de esa batalla de Toro del año 1476. Los cronistas castellanos pintaron esta batalla como la gran victoria que aseguraba el trono a Isabel. ¿Y saben qué pasó? El efecto fue inmediato. La mayoría de la nobleza, dudosa en esos momentos, terminó inclinándose hacia Isabel y Fernando. O sea, piensen qué loco, ¿no? Una fake news, un chamullo español, vamos a decir, ¿sí? Para quedarse con la idea de que eran los verdaderos legítimos, los verdaderos ilegítimos reyes de Castilla. Sobre todo Isabel, ¿no? O sea, los tipos contaron una historia que les permitió legitimarse. Un chamullo. A propósito de chamullos, los espero domingo 14 de septiembre en el Teatro La Tangente en Palermo. Quedan poquitas entradas, ¿sí? Se agotó la primera función ahora 31 de agosto. Vamos a la segunda, 14 de septiembre. Teatro hermoso, pueden comer algo, reírse un ratito, escuchar historia, pasar un momento pero súper ameno y entender cómo los chamullos moldearon la historia de la humanidad. Así que los espero ahí. Las entradas las consiguen a través de nuestra web historienpodcast.com.ar. Asimismo, volviendo, después de la batalla de Toro, la guerra no terminó de golpe, pero sí es cierto que el equilibrio ya se había roto. Portugal siguió intentando sostener a Juana, Francia va a aportar algún que otro apoyo diplomático y militar, pero Isabel y Fernando tenían ahora la ventaja territorial, la legitimidad que se consolidaba, ¿sí? Paso a paso con el relato y un aparato de gobierno que ahora empezaba a mostrar eficacia. Los años siguientes fueron escaramuzas, negociaciones, fueron desgaste, y en 1478 nació el heredero
de Isabel y Fernando, el príncipe Juan, y ese hecho fue casi tan importante como una batalla, ya que aseguraba la continuidad dinástica y hacía mucho más atractiva la causa isabelina que la causa beltranista. Finalmente, en 1479 la guerra llega a su fin con el Tratado de Alcayobas, tratado en el cual Portugal reconoció a Isabel y Fernando como soberanos de Castilla, a cambio de que España renunciara a disputar el dominio portugués sobre el Atlántico, particularmente la isla de Madeira, las Azores, Cabo Verde, la ruta hacia África, ¿no? España renunciaba a eso y Portugal reconocía a Isabel y Fernando como soberanos de Castilla. Ese tratado de Alcayobas del año 1479 sería el que le da punto final a la guerra de sucesión castellana. Isabel y Fernando, legítimos reyes. Se preguntarán ustedes, y si no se lo preguntan, me lo pregunto yo, ¿qué pasó con Juana, no? Bueno, cuando la guerra terminó con el Tratado de Alcayobas, su matrimonio con Alfonso V de Portugal quedó sin efecto. En realidad, más que un matrimonio pleno, había sido una estrategia política, ¿no? Juana tenía apenas 13 años cuando se casó. No sé si lo dije anteriormente o no. Bueno, tenía 13 años. ¿Sí? Se casó con su tío. Y la iglesia nunca reconoció del todo esa unión. Bueno, Alfonso V, derrotado después de Alcayobas, se retira a la vida monástica, muere en 1481 y deja a Juana sola y sin hijos. Ella, para muchos, quedó condenada a la invisibilidad, ¿no? Se la envió al convento de Santa Clara de Coimbra, en Portugal, donde vivió recluida la mayor parte de su vida, ¿no? Ahí adoptó una vida casi monástica también. Nunca renunció formalmente a sus derechos dinásticos, es más, hasta el final de sus días se hacía llamar la reina Juana, ¿no? Y recién en 1530, a los 68 años de edad, ¿sí? Casi más de medio siglo después de todo lo que había sido esa guerra de sucesión castellana, Juana fallecía, ¿no? Nunca tuvo descendencia, su figura quedó envuelta en un halo de melancolía y de tragedia, ¿no? La princesa que pudo ser reina de Castilla y que terminó sus días como una monja sin corona, ¿no? En fin, el resultado de la guerra de sucesión castellana fue absolutamente claro. Isabel y Fernando no solamente se van a quedar con el trono, que era lo que buscaban, sino que lograron legitimar su autoridad en Castilla y de paso, sentar las bases de su política internacional. El reino quedaba unificado bajo su mando y con un horizonte que pronto se expandiría bastante más allá del océano Atlántico. Ahora, una vez terminada esa guerra y consolidado el poder de Isabel y Fernando, ¿sí?, estos reyes ya tenían ahora el camino absolutamente despejado y la mirada cambió de rumbo y se dirigió hacia el sur, hacia ese último territorio musulmán que seguía en pie en la península, que era el reino nazarí de Granada. Granada era el vestigio de 8 siglos de presencia islámica en Hispania. Una joya que resistía ahí gracias a su riqueza agrícola, a su comercio y sobre todo a las disputas internas de los propios cristianos, ¿no? que hasta entonces le habían dado un respiro. Pero con Isabel y con Fernando, el panorama cambió absolutamente. La reconquista, como la llamaron, ya no era una palabra suelta, era un proyecto político, un proyecto religioso que se debía iniciar y se debía terminar. Esa guerra por la reconquista, sé que el término es muy discutido, no me voy a meter ahí ahora, comenzó en el año 1482 y se extendió durante 10 largos años. No va a ser una campaña rápida, fueron asedios, fueron batallas, fueron pactos rotos, fueron traiciones internas entre los propios nazaríes. En el centro de todo esto estaba Boabdil, el último emir de Granada, atrapado ahí entre la presión de los reyes católicos por un lado, las intrigas de su propia familia por el otro. Recuerden que, les dije al comienzo, ya tenemos un episodio específico sobre este tema, ¿no? Lo contamos en el episodio 134. No lo voy a hacer extenso aquí porque ya está tratado en ese punto, pero bueno, claro que va a marcar esto un momento bisagra, ¿no? Un punto de inflexión en la historia de España. De hecho, el final de esa guerra, dije también al iniciar este episodio, llegó en enero de 1492. Una Granada acorralada, una Granada que no pudo resistir más, un Boabdil
que entregó las llaves de la ciudad y con ellas entregó 8 siglos de historia musulmana en la península. La escena quedó grabada para siempre, ¿no? Isabel y Fernando entrando triunfantes en la Alhambra. Recuerden este nombre, la Alhambra, recuérdenlo, anótenlo porque la noticia del final del episodio les va a volar la cabeza. Lo vengo diciendo, escuchen hasta el final de este episodio. Si lo tienen que hacer en parte, háganlo en parte, pero no se pierdan el final. Entran Isabel y Fernando triunfantes a la Alhambra, mientras este joven emir, camino al exilio, soltaba un suspiro al ver su ciudad por última vez. Se dice que su madre, Aixa, le lanzó lo que fue la frase más cruel y famosa de la historia española. Dice que la madre le dijo: llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. Ese fue el epílogo, de Al-Ándalus. El Islam quedaba reducido a la memoria de mezquitas, ahora convertidas en iglesias, ¿sí? Quedaba reducido a la resistencia cultural de los moriscos, ya vamos a ver quiénes eran. Y para los reyes católicos, en cambio, Granada se va a convertir en el símbolo máximo de su reinado, la unión de la fe y la unión de la política bajo una misma corona. Ahora, una vez tomada Granada y sellado el final de Al-Ándalus, a Isabel y a Fernando les quedaba otro frente abierto, que era la unidad espiritual. Y ojo, unidad espiritual que no empezó en 1492. Se va a consolidar ahí, pero no empezó en 1492. Venía cocinándose desde antes. Ya a finales del siglo XV Castilla arrastraba un problema de décadas, ¿sí? Que eran los conversos. En realidad hubo pogromos en 1391, los pogromos, es la masacre de judíos promovida desde los mismos órganos de poder. Bueno, ahí, a partir de ese pogromo, va a haber muchísimos judíos que se bautizan, se convierten, por eso es el problema de los conversos. Algunos por convicción, otros por miedo, y empezaron a vivir como cristianos nuevos. Bueno, se preguntarán ustedes cuál era el conflicto de todo esto, qué pasaba con eso. Bueno, en realidad sucedía que seguía existiendo la sospecha permanente de que los judíos judaizaban en secreto. Guardaban el sábado, no comían cerdo, rezaban en familia, en prácticas internas propias de su religión. En ese clima, los reyes católicos pidieron a Roma una herramienta de control religioso con sello propio y en 1478 el Papa Sixto IV concedió una bula que autorizaba a la corona a nombrar inquisidores en Castilla. ¿Saben qué nacía? Nacía la temidísima Inquisición española. ¿Sí? No fue en primera instancia un tribunal contra judíos, que seguían en cierta forma bajo la ley real y eclesiástica, sino contra los bautizados, ¿sí? Acusados de herejía. Conversos primero, luego moriscos y cualquier cristiano sospechoso. En 1483, Isabel y Fernando nombran al famoso Tomás de Torquemada como inquisidor general y levantan un mecanismo centralizado, que va a ser el Consejo de la Suprema y General Inquisición, ese es el nombre, Consejo de la Suprema y General Inquisición, que va a funcionar con tribunales en ciudades clave, que va a empezar a funcionar con sumarios, con testigos, con delaciones, con prisión preventiva, con sentencias que iban desde penitencias públicas y multas hasta confiscaciones y en los casos extremos muerte en la hoguera, tras el famoso auto de fe, ¿no? Miles de personas pasaron por esos tribunales en las primeras décadas. Para la corona era limpiar la fe. Para muchos súbditos, del otro lado, era vivir bajo el miedo y la vigilancia constante, ¿no? En paralelo, va a avanzar la política con los judíos no bautizados. Primero, algunas restricciones, mudarse a barrios separados, limitar los oficios, cortar el contacto, comillas, ¿no? Peligroso con los conversos. Y finalmente, el golpe mayor, que llegó el 31 de marzo de 1492, semanas después de la capitulación de Granada. Ahí los reyes firman el famoso edicto de la Alhambra, nuevamente, la Alhambra, en donde sentenciaban definitivamente la expulsión de los judíos de todos sus reinos, salvo bautismo. Es decir, si se bautizaban, se quedaban. Y ojo con ser un converso y después traicionar la conversión, ¿no? Si se bautizaban, se quedaban. Si no, tenían que
irse de todos los reinos hispanos. Tenían meses para vender lo que pudieran y partir. Pregunta que muchos historiadores se hacen hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cuántos judíos realmente se fueron? Bueno, las estimaciones acá varían de decenas de miles a más de 100.000 judíos, pero lo seguro, más allá de los números, es que el mapa del exilio sí se pudo llegar a trazar, ¿no? Portugal, donde muchos serían forzados al bautismo pocos años después, va a ser un lugar que se eligió. El Magreb, Italia, los Países Bajos, sobre todo el Imperio Otomano. La tradición le atribuye al sultán Bayezid II una frase bastante filosa. Dice que Fernando empobrecía su reino y enriquecía el suyo, o sea, el del propio Bayezid II. Porque al recibir a estos judíos, ¿sí?, se enriquecía el Imperio Otomano. Bueno, más allá de la anécdota y de los números y qué sé yo qué, el impacto humano, el impacto cultural de esto fue enorme. Comunidades enteras se desarmaron en semanas, ¿no? Un castellano hebreo, el famoso ladino, que llevó la memoria de Sefarad a orillas lejanas, ¿no? Aclaración aquí. Sefarad es el nombre con el que los judíos llamaron desde la Edad Media a la península ibérica. De ahí que los judíos que vivieron en España y en Portugal antes de la expulsión de 1492, también a sus descendientes, se los conozca como sefardíes, ¿no? Cuando fueron expulsados, llevaron consigo no solamente su religión, sino también una cultura propia, ¿no? Su lengua, ese ladino, ese judeo español, un castellano medieval con algunas palabras hebreas y turcas también. Llevaron su música, llevaron sus costumbres, llevaron sus recetas que aún hoy se mantienen en comunidades de Turquía, de Grecia, de Marruecos, de los Balcanes, ¿sí? ¿Por qué no de América Latina también después de inmigraciones posteriores? En pocas palabras, los sefardíes serían los herederos de esa Sefarad perdida, ¿no? Una comunidad dispersa que conservó la memoria de España como la patria espiritual durante varios siglos. Punto importante aquí. Punto importante digo porque hablamos de la expulsión del reino musulmán, digamos, con la toma de Granada, ¿sí? Hablamos de la expulsión de los judíos. Ahora, ¿qué pasó no con el poder musulmán, sino con los propios musulmanes que vivían en la región de Granada? Bueno, ahí el camino va a ser distinto al de los judíos, al menos en un principio, ¿no? Ahí vamos a tener las capitulaciones de Granada del año 1491, las cuales habían garantizado la libertad de culto, de lengua y de usos, pero va a ser una promesa que duró poco, porque desde 1499, un arzobispo, que fue el arzobispo Cisneros, promovió bautismos masivos. O sea, todos debían bautizarse, llegar a la fe católica. Empezó a promover este arzobispo Cisneros la quema de libros árabes. Vinieron revueltas en Albaicín, en las Alpujarras, y la respuesta de Isabel y Fernando va a ser contundente. Va a haber una pragmática en 1501 y 1502. Una pragmática, para que ustedes entiendan, es una disposición legal dictada directamente por el rey, en este caso la reina, con fuerza de ley, y que no necesitaba ninguna aprobación de las cortes ni nada. Bueno, esa pragmática, la pragmática de Castilla, como se la conoce, de 1501-1502, impuso a los musulmanes una disyuntiva. O se bautizaban o se exiliaban. Los que se quedaron pasaron a ser moriscos. Ese es el término que les decía recién, ya les voy a aclarar. Moriscos. Eran los cristianos nuevos bajo sospecha constante, ¿no? Inspeccionados por la Inquisición, con prohibiciones sobre la lengua, la vestimenta, las costumbres, etcétera, etcétera. Pero moriscos. Y los que no se convirtieron tuvieron que huir también, como ya había pasado con los judíos. Ahora, ¿qué buscaban Isabel y Fernando con toda esta persecuta a grupos religiosos diferentes? ¿No? Bueno, en su propio discurso, ellos decían buscar orden y buscar cohesión, ¿no? Buscaban una monarquía reforzada por una sola fe, por un solo aparato de justicia que no dependiera de los señores locales, por una sola comunidad política sin fisuras doctrinales. Bueno, esa va a ser la gramática del tiempo, ¿no? Una gramática que unía, que buscaba una grandeza y que buscaba el catolicismo como religión ahí que hiciera de pegatina, ¿no? Que hiciera de
de eso, del coadyuvante que uniera ese reino. Ahora, ¿qué consiguieron con todo esto? Bueno, claramente consiguieron un estado más centralizado, sí, pero también consiguieron un país mucho más homogéneo, ¿no? Por fuerza de la expulsión, de la coerción reinante, esa limpieza de sangre se va a volver casi una obsesión social, ¿no? Había que buscar certificados de ascendencia para lograr algunos cargos, para entrar a los colegios, los capítulos catedralicios, en fin, una herida cultural difícil de cerrar, ¿no? Porque, a ver, la expulsión de musulmanes y de judíos también va a significar una pérdida de saberes, de redes comerciales, de tradiciones que habían vivido durante casi 8 siglos en España. No era sencillo esto. Entonces, digo, la pregunta que nos queda, y acá yo se las dejo a ustedes, ¿no? Y es una pregunta hasta inevitable. Con Isabel y Fernando, ¿hablamos de unidad o hablamos de intolerancia? Bueno, no lo voy a responder yo, no me voy a mojar, no me la voy a jugar. Dejaré a que ustedes respondan si quieren acá, si quieren, digo, en los comentarios, sea donde sea que nos estén escuchando, en Spotify, en YouTube, en cualquier plataforma, nos dejan un comentario. ¿Fue unidad o fue intolerancia lo que reinó acá, ¿no? Bueno, para sus contemporáneos la unidad religiosa fue la base de la fuerza de ese reino que se estaba fortaleciendo, ¿no? Para nosotros, no sé si para nosotros, yo no sé si me meto ahí adentro, digo, pero actualmente, mirando en perspectiva, también va a tener un costo humano, una memoria rota, un miedo que se había institucionalizado, ¿no? La Inquisición española fue feroz, nosotros lo hemos tratado en el episodio que hablamos específicamente sobre Inquisición. Quizás las dos cosas puedan ser verdad a la vez, ¿no? Y entender esa tensión es clave para leer todo lo que viene después. Ahora, digo, si llegaste hasta acá, aguanta un ratito más, que queda, se está haciendo esperar, pero viene la noticia. ¿Qué sucede mientras tanto? Mientras Isabel y Fernando cerraban el círculo dentro de la península, derrotando Granada, expulsando a los judíos, había un navegante genovés, pondría entre signos de pregunta, ahí tan dudosa procedencia, ¿no? Que golpeaba las puertas de su reino con una idea que parecía de loco, ¿no? Que era llegar a las Indias navegando hacia el oeste, ¿no? Bueno, este tal Cristóbal Colón llevaba años peregrinando de corte en corte con su proyecto, había sido rechazado en Portugal, donde ya tenían sus propios navegantes, su propio periplo, y también otras cortes europeas habían desechado ese proyecto, y en Castilla, al principio, cuando llega, tampoco le van a dar demasiada importancia, ¿no? ¿Quién iba a creer en esos momentos que se podía alcanzar al mundo al revés, ¿no? Atravesando un océano desconocido? Bueno, Colón va a insistir, ¿sí? Y Colón va a encontrar en Isabel algo más que un oído amable, ¿no? Encontró la decisión política. La decisión política de llevar adelante esa empresa. Estoy siendo bastante rápido en esto, digo bastante rápido. Estoy contando la historia, no con lujo de detalles, porque tenemos episodios 98, 99, son especiales sobre Cristóbal Colón. Ahí está toda la red de armado de esto. Pero Colón, fíjense cuántos episodios, ¿sí?, que he estado nombrando en este particularmente, que todos tienen por detrás la figura de los reyes católicos. Un tema súper importante y que nunca lo habíamos tocado con el detenimiento que lo estamos tocando hoy a esta pareja política, ¿no? Bueno, digo, Colón va a encontrar en la reina, en Isabel, algo más que un oído, encuentra esta decisión política que les decía, porque la reina no se estaba jugando solamente a financiar una expedición incierta, podemos decir, sino que se estaba jugando a colocar a Castilla en la carrera, ¿sí?, en el cuadro de honor de las carreras por las rutas comerciales, que hasta ese momento rutas comerciales las dominaban Portugal y algunas potencias italianas en el Mediterráneo. Bueno, en abril de 1492, mientras los reyes estaban todavía en Santa Fe, a las puertas de Granada, van a firmar las famosas capitulaciones de Santa Fe, un documento que le concedía a este navegante Cristóbal Colón una serie de títulos tremendamente rimbombantes, ¿no? Almirante, virrey, gobernador, y sobre todo le daba la promesa de una 10ª parte de todas las riquezas que encontrara. Una apuesta mínima para la corona, pero con un potencial inmenso. Se suele repetir hasta el cansancio, ¿no?, la escena romántica de Isabel de Castilla empeñando sus joyas personales
para financiar la aventura de Colón, ¿no? Una imagen muy poderosa, pero en buena medida no del todo real, porque la corona castellana tenía ya una maquinaria financiera compleja, y si bien Isabel sí puso su aval personal en el proyecto, el grueso de la financiación vino de otras fuentes. Va a venir, por ejemplo, destaco esto, claramente por un lado van a venir los fondos de la corona de Castilla, eso sí, que estaban administrados por el tesorero real Luis de Santángel. Esos van a ser los que realmente sostuvieron el viaje. Pero también se sumaron aportes de banqueros, de comerciantes de la zona de Palos de la Frontera, tipos que estaban obligados además por decreto real a poner naves y tripulación al servicio de esta expedición. La familia Pinzón, por ejemplo, navegantes experimentadísimos, van a invertir dinero propio y se le van a jugar a comandar las carabelas de Colón. Un Colón, que hay una teoría que dice, ojo, Colón puede que haya sido judío, porque justo cuando expulsan a los judíos, el tipo se la manda a mudar con 3 barcos y después vuelve cargado de riquezas, y por eso medio que lo perdonan. Pero existe la teoría de que un Colón, digo que su origen es incierto. Algunos dicen que es genovés, otro que es catalán, otro que es portugués, otro que es esto, que es lo otro, que es lo otro. Bueno, algunos dicen, ojo, porque puede que también sea judío, digamos, ¿no? O sea, no se descarta esa teoría. La cuestión es que, más que las joyas de la reina en esta empresa, lo que realmente financió esta empresa fue una mezcla de recursos, ¿no? De la corona, préstamos de tesoreros, la obligación de los pueblos costeros, el compromiso de marinos como los Pinzón, ¿sí? Lo que sí es innegable, lo que puso Isabel no es algo ni que se compra ni que se empeña. Lo que puso Isabel fue la decisión política y fue el respaldo de su corona a esa empresa, ¿no? Y eso fue el verdadero tesoro que permitió a Colón zarpar hacia lo desconocido. Y ahí hay una paradoja, ¿no? En el mismo año en el que la media luna caía de la Alhambra, el mismo año que se expulsaban a miles de judíos, también se ponía rumbo hacia un océano que iba a abrir otro mundo, ¿no? El 3 de agosto de 1492 zarpaba del puerto de Palos, de Palos de la Frontera, en realidad, con 3 naves muy modestas, la Niña, la Pinta, la Santa María, ¿sí? Cristóbal Colón zarpaba. El 12 de octubre llegaría a lo que él creyó en esos momentos que eran las Indias, ¿no? Un error geográfico monumental, pero un hallazgo para ellos tremendamente importante e histórico, ¿no? Y a mi criterio ese contraste es brutal. Mientras en Europa se cerraba la historia de 8 siglos de convivencia, de conquista, de reconquista, en América se abría una nueva etapa. Una etapa que iba a cambiar para siempre el destino no solamente de España, sino que de todo el mundo, ¿no? Todo en un solo año. Vuelvo a lo que dije al comienzo, 1492, el año de los Reyes Católicos, el año en que cayó Granada, el año en el que se abrió un nuevo océano, un año de expulsión de musulmanes, de judíos, un año de unión religiosa del reino. O sea, literalmente estaba naciendo un nuevo mundo en la península ibérica. Y con Granada conquistada, con una nueva ruta comercial abierta que permitía el avance sobre un continente totalmente novedoso para ellos, con la unidad religiosa impuesta internamente, Isabel y Fernando no se quedaron quietos. Uno puede decir, ya está, lograron todo, son Messi, ganaron todo lo que quieren ganar, tienen 8 balones de oro, tienen la Copa del Mundo, ¿qué más quieren? Bueno, había que pensar más allá del presente. ¿Cómo garantizar que ese proyecto político sobreviviera a ellos? ¿Y saben qué? La respuesta fue la política matrimonial. En la política matrimonial, la misma política matrimonial que los había unido a ellos, fue la que les permitió garantizar la continuidad de su proyecto más allá de su vida y de su muerte. Isabel y Fernando entendieron como pocos que en la Europa del siglo XV el matrimonio era más poderoso que cualquier ejército. Lo hicieron entre ellos y no dudaron en hacerlo con sus descendientes. Por eso casaron a sus hijos con medio continente, más o menos. A su hija Isabel la unieron primero con Alfonso de Portugal, y ustedes dirán, otra vez Alfonso de Portugal, pero no es el mismo que hemos venido nombrando, ¿no? Y que se había casado con Juana la Beltraneja, sino que este Alfonso era nieto de aquel otro. Y después de la muerte prematura de este Alfonso el Portugués, la van a casar a su hija Isabel con Manuel I, también de Portugal, asegurando así los lazos con el reino vecino. A su otra hija, Juana,
la que iba a pasar a la historia como Juana la Loca, la casaron con Felipe el Hermoso, heredero de los Habsburgo, lo que unió la sangre castellana con la de una de las familias más poderosas de Europa. Su otra hija, Catalina, ¿sí?, fue enviada a Inglaterra para casarse con Arturo Tudor, y tras la muerte de Arturo se terminó casando con el hermano, con Enrique VIII, desencadenando décadas después lo que fue el cisma anglicano, ¿no?, uno de los mayores terremotos religiosos de la historia. Y también el rol del príncipe Juan de Aragón y Castilla, el único hijo varón de este matrimonio, ¿no? Quien era el heredero natural de los reyes católicos, el que debía terminar de unir definitivamente Castilla y Aragón bajo una sola corona sin discusión, y qué sé yo qué, un tipo que fue educado con mimo, rodeado de los mejores maestros, una figura que generaba una enorme expectativa, todos lo veían como el futuro gran rey de esa España unificada. También entra dentro de esta lógica matrimonial, ¿no? En 1497 se casó apenas con 19 años con Margarita de Austria, la hija del emperador Maximiliano I de Habsburgo. Bueno, un matrimonio que era un golpe diplomático magistral, porque conectaba a la joven monarquía hispánica con los poderosos Habsburgo del centro de Europa, ¿no? Aseguraba de esa forma la influencia en Flandes, el imperio y no sé cuánta cosa. Bueno, una boda que se celebró con fiestas espectaculares en Burgos, en Salamanca. Nada parecía... no había pinta de que nada pudiera salir mal en esto, pero con Juan de Aragón y Castilla, con el hijo de los reyes católicos, el destino va a terminar siendo cruel, porque pocos meses después de la boda, Juan enfermó gravemente, probablemente de tuberculosis o de alguna infección pulmonar, y muere en Salamanca, dejando viuda a Margarita en el año 1497, Margarita embarazada. El hijo póstumo nació, pero también murió al poco tiempo, cortando de raíz la línea directa masculina de los reyes católicos. O sea, era una locura lo que estaba pasando. Y esa muerte va a ser un verdadero terremoto político, porque obliga a mirar hacia las hijas para la sucesión. Y así el protagonismo pasó de Juan a Juana, ¿no?, la que sería conocida como la Loca, y su marido, Felipe el Hermoso, que inauguraría la rama Habsburgo en España, ¿no? En otras palabras, la temprana muerte de Juan terminaría abriendo las puertas para el reinado de Carlos I o Carlos V, ¿sí? Y con él nacería el imperio en donde nunca se ponía en sol. O sea, digo, no es exagerado decir que el mapa político europeo de los siglos siguientes se dibujó en gran medida gracias a las alianzas selladas en esas alcobas matrimoniales, ¿no? O sea, los reyes católicos ahí jugaron muy inteligentemente sus cartas. No solamente construyeron un reino, su reino, sino que construyeron una red dinástica que plantó a sus descendientes en tronos de media Europa, ¿no? Pero más allá de las bodas, lo que quedó fue algo aún más grande, ¿no? La idea, recalco esto, la idea de España. Hasta entonces, hablar de Castilla, de Aragón, de Granada, de Navarra, era hablar de reinos distintos, con identidades, con leyes propias. Lo que Isabel y Fernando lograron fue dar forma a un proyecto político común. No fue una unidad total, porque Aragón siguió con sus propias instituciones, Navarra todavía no se había incorporado, pero sí va a ser el nacimiento de un concepto, de una idea, la de la España moderna, y en ese contexto llegó el espaldarazo simbólico de la Iglesia Católica, ¿no? El Papa Alejandro VI, aquel Borgia tan hábil como polémico, les otorgó en 1496 el título de Reyes Católicos. Un título que era un reconocimiento a su defensa de la fe y de la unidad de la cristiandad, pero también era un sello de marca, ¿no? Un sello de marca que la historia nunca les iba a quitar de arriba a Isabel y Fernando. Desde entonces, Isabel y Fernando no fueron solamente los reyes de Castilla y Aragón, sino que fueron los reyes católicos, los arquitectos de ese nuevo tiempo. No sabemos, o sea, no sé si podemos responder si fueron los creadores de España o los constructores de un mito. Probablemente fueron las dos cosas, porque más allá de lo que realmente lograron en vida, su imagen quedó tallada como el cimiento de esa España moderna, ¿no? Sin duda alguna, España tiene un relato fundacional, y ese relato empieza con Isabel y Fernando, que a partir de 1496, serían los Reyes Católicos. Un nombre que hasta hoy este episodio se titula Los Reyes Católicos. O sea que la importancia trascendió edades, años
épocas, trascendió la historia. Pero como toda historia, también esta tiene un final. Isabel de Castilla, la reina que nunca dejó de trabajar, finalmente moriría en el año 1504 en Medina del Campo, agotada, con apenas 53 años, joven aún, pero con una vida que estuvo cargada de depresiones, de luchas, de construcciones de identidad. Por su parte, Fernando, este rey zorro, como se decía, va a vivir hasta 1516, año en el que moriría, ¿no? en Madrigalejo, ¿sí? En Extremadura, tras años de maniobras políticas para poder conservar el poder, ¿no? Hoy en día, ambos juntos descansan en la eternidad de la Capilla Real de Granada. Granada, sí, esa ciudad que conquistaron en 1492 y que sería el sello distintivo de su reinado y sería en definitiva su descanso eterno. Y junto a ellos también reposan su hija Juana, su yerno Felipe el Hermoso, y como si toda una dinastía hubiera querido dormir para siempre, se elige ese lugar, ¿no? Esa ciudad que marcó el punto final de la Reconquista, ¿sí? Pregunta acá, ¿quién heredó todo ese legado? Bueno, primero Juana, como les decía recién, aunque su fragilidad, las intrigas de la corte hicieron que el verdadero poder lo ejerciera su hijo, Carlos I de España, él mismo que también sería el emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Fue él quien recogió la herencia, en definitiva, de los Reyes Católicos y la llevó a una dimensión global, ¿no? De Granada a América, de Castilla a Flandes, de Aragón a Italia y así hasta los confines del mundo. Empecé este capítulo diciendo que 1492 fue el año que lo cambió todo. Granada, América, la unidad religiosa. Pero la huella de Isabel y Fernando fue más allá de 1492. No solamente unieron coronas, sino que unieron destinos. Y al hacerlo cambiaron para siempre la historia de España y del mundo, como ha quedado demostrado en este episodio. Y también empecé diciendo que este mismo capítulo terminaría con un final que traería aparejado una gran sorpresa. ¿Saben cuál es esa sorpresa? Es el momento de decirla. Una sorpresa que la verdad me llena de orgullo, me infla el pecho, porque empecé este proyecto como profe de secundaria para darle clase a mis estudiantes y se volvió una bola de nieve que me enorgullece, me infla el pecho gracias a todos ustedes ahí del otro lado después de más de 5 años y números en reproducciones y rankings, y la verdad no me importa tanto eso como la divulgación histórica y saber que hay público para este contenido. Y esta noticia va en ese sentido. Porque en este preciso momento anunciamos un nuevo viaje histórico-cultural. Nada menos que a la España andaluza. Esa misma España que Isabel y Fernando liberaron o conquistaron o como quieran llamarlo. Un viaje, una experiencia histórica realmente inigualable, en donde vamos a estar visitando en febrero de 2026 ciudades como Madrid, como Toledo, como Córdoba, como Granada, como Sevilla, recorriendo toda la historia de esta región y de estas ciudades desde adentro, desde donde se escribió mucho de los que ya les conté, tanto en este episodio como en muchísimos otros. Junto a mi amigo Facu, de Tour Cultural, lanzamos este nuevo destino que será mágico, realmente mágico. Viaje en el que, por ejemplo, vamos a visitar la Alhambra, que les dije, la Mezquita de Córdoba, el Real Alcázar, la Catedral de Sevilla, donde está ni más ni menos que enterrado, o se dice al menos, Cristóbal Colón. Hay toda una historia ahí que la vamos a estar viviendo y contando desde el mismo lugar de los hechos. Vamos a visitar el Archivo de Indias, vamos a visitar la propia tumba de los Reyes Católicos en Granada. Luego todo el esplendor de Madrid para coronar un viaje cargado de historia y de emociones que podemos disfrutar juntos, caminando, ahí, usando el mundo como pizarra, como digo, un viaje con cupos limitados, ¿sí? Que pueden incluso pagar en cuotas y que sobre todo va a quedar como una experiencia única para toda la vida. Ya hicimos Italia, ya hicimos París-Londres, estamos a punto de hacer Machu Picchu y se viene los 3 con cupos llenos, con mucha gente que llegó con ganas de hacer los 3. No se queden afuera de este. Este va a ser
mágico, tremendamente mágico. Los invito, los espero y será un gran placer para mí acompañarlos y guiarlos en esta nueva aventura histórica y cultural a la España andaluza. Se pueden anotar en nuestro formulario en nuestra web historiaenpodcast.com.ar, ahí los va a contactar o Paloma o Facu directamente con toda la info, todas las preguntas que le quieran hacer, ellos van a estar a su disposición. ¿Sí? Los espero, como siempre, los espero. Y recuerden que en septiembre también tenemos la Masterclass de Cristianismo, sábado 13, día en el que no va a haber episodio del podcast, pero sí pueden adquirir esta Masterclass para verla en vivo o grabada, disfrutar de un nuevo encuentro con la historia del cristianismo, de la fe al poder. 2 horas y media aproximadamente con bibliografía, certificación y sobre todo la oportunidad de conocernos cara a cara. Y al día siguiente, domingo 14, Teatro La Tangente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las entradas también por nuestra web. Gran noticia y con una sonrisa que me llega de oreja a oreja y le emociona a flor de labios, porque se ha construido una cosa que a mí la verdad me pone muy feliz, poder caminar el mundo contando historias y saben qué, con ustedes ahí a la par, que son en definitiva los verdaderos hacedores de Historia en Podcast. Queridos amigos, hasta que la historia nos vuelva a reunir. Chao, muchas gracias.